Esto tiene que ver con la We are economía. honored to welcome President López El Obrador. único proceso en el que yo estoy involucrado es este Yo que soy acabo de hacer. presidente de la Cámara en el corazón del pueblo. Grupo Tendencia FM presenta Tendencia Informativa desde Texcoco, Estado de México, para el resto del país. Tendencia Informativa, los hechos al momento, conducido por Claudio Altamirano. Comunícate a cabina vía WhatsApp al 55 45 70 0500 y déjanos tu comentario o denuncia. Y a 3 días de la Navidad, festejo obviamente pues muy tradicional en nuestro país, y que bueno, se junta estas épocas decembrinas con lo que hemos venido platicando ya tantos y tantos episodios de Tendencia Informativa, que es obviamente el COVID. La situación, pues quisiéramos decir que es diferente, que hay mejoría, que hay un avance. Lejos de eso, la situación cada día peor y se siguen acumulando las malas noticias. Realmente uno se queda en la expectativa y pensando qué será, qué nos va a deparar el 2021. El famoso meme que gusta a los jóvenes, el famoso ya güey de la chica de Netflix, que ya en un hartazgo dice ya, por favor, ya, creo que todos estamos igual. Y bueno, escuchar tan malas noticias nos pone obviamente tristes, nos preocupa. Y bueno, la obligación de informar, quiero darle un reconocimiento también absoluto a todos mis colegas, a todos los compañeros periodistas que en este país no solamente se estaban jugando la vida, o nos jugamos la vida, lamentablemente. No es que uno se quiera hacer el importante, pero pareciera que el dar información, el llevar la información a la gente es un deporte de alto riesgo, vamos a ponerle así para no irnos más allá. Y ahora bueno, pues también en la cobertura de muchísimos amigos periodistas, de reporteros, de camarógrafos, de gente de producción, que por cubrir la noticia pues también arriesga la vida en el COVID. Así que a ellos un reconocimiento. Recientemente un compañero de Michoacán, me reservo el medio para no meter en problemas a la familia, pues perdió la vida por COVID, por estar haciendo coberturas. Entonces bueno, pues toda mi solidaridad, mi cariño y respeto a todos los colegas del ámbito periodístico, insisto, camarógrafos, producción, reporteros, en fin, todos los que formamos esta familia, mi reconocimiento también a ellos. Y bueno, pues muchísimas cosas que platicar el día de hoy. Hay una situación que creo que abarca todo y que voy a tratar de forma profunda con la información que se tiene. Se habla de una nueva cepa y ojo, no quiero caer en el escándalo ni en las ideas conspiranoides o conspiranoicas o como ustedes le quieran denominar, en conspiraciones burdas, pero se habla que esta nueva cepa, esta variante del COVID, está fuera de control en Reino Unido y se habla que es letal, mucho más letal que esta primera cepa. Insisto, esto es lo primero que se tiene. Pero ¿por qué hay que referirlo? Porque ya es portada en la BBC de Londres, porque ya está en el Blind de Alemania, porque ya está en el Le Monde de Francia, porque está en el Clarín de Argentina, porque está en La República en Chile, porque está en el Universal, en el Reforma y también en Tendencia Informativa en México, porque toca dar esa información. Y lo preocupante es ver si este gobierno ya está preparado. Y bueno, las primeras reacciones pues a mí me dejan mucha duda, y como lo he venido diciendo, ya a mí ya no me interesa el tema Gatell en torno a si se queda o se va. Responsabilidad del titular del Ejecutivo mantener a un hombre tan incompetente,
que tiene tan poca empatía por la gente. Más bien ahora la pregunta es, ¿estamos listos? Porque acuérdense que dijeron previo al arranque del COVID que estábamos preparados desde hace tres meses anterior a que empezara toda esta situación de la pandemia. Luego se pronosticó 5,000 muertos, luego se dijo que 60,000 era una catástrofe. Ahora estamos por encima de los 120,000 y contando. Y por supuesto venía, sí, el cubrebocas, no el cubrebocas sirve, no sirve y demás. Y luego el presidente decía, bueno, yo no puedo imponer una ley y yo no uso el cubrebocas porque el propio Gatell, y ahora Gatell dice que sí, luego el semáforo sí, luego el semáforo no. ¿A qué punto llegó que la propia Claudia Sheinbaum, y yo siento que ella desde hace tiempo quería meter el semáforo rojo, ponerle un freno a esta situación, por lo menos en lo referente al Valle de México, incluyendo también a Del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, pues finalmente se tuvo que revelar Claudia Sheinbaum y sabíamos, no es algo que podamos comprobar, porque la función del noticiero como tal es siempre decir nuestro lema, dato mata relato, pero en la información que lográbamos mantener constante dentro del gobierno era que la relación entre Claudia Sheinbaum y López-Gatell era mala, por decirlo menos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente estamos en esta situación, estamos en semáforo rojo. Esto se empezó a dar el viernes alrededor de las 3 o 4 de la tarde, que curiosamente, bueno, no curiosamente, dentro de la situación, pues lo que estaba abarcando era el homicidio de Aristóteles Sandoval, ex gobernador de Jalisco, en este restaurante, bar, me parece de nombre Distrito 21 allá, si no estoy mal informado, en Puerto Vallarta. Y bueno, esto pues ha generado muchísimos temas. Redes sociales: Facebook Tendencia Radio, Instagram Tendencia 102.1, el WhatsApp para opiniones y comentarios al 55 45 70 0500. Por supuesto, y como todas las mañanas, también mi cariño y respeto a un profesionista, a un hermano, al querido jefe de producción y productor de Tendencia, mi querido Pavel Silva, y bueno, un servidor, Claudio Altamirano, titular de esta emisión. Les agradecemos aquí en sintonía. Ahorita que veníamos circulando en las calles, empezamos a verlas vacías, platicábamos de ese tema. Siempre, Pavel y yo siempre platicamos que uno se va conociendo en madrugadas muy a fondo con estas pláticas, y bueno, nos da oportunidad de visualizar, ¿no?, en el trayecto hacia esta cabina, la realidad de la ciudad. Por lo pronto se ve vacía y se le pide a las autoridades, a la gente, por comando de las autoridades, que se cuide, que no hagan posadas, por favor. Eso estoy de acuerdo con las autoridades, no hagan reuniones, hay que cuidarnos. Y bueno, quién sabe qué nos depara. Como todos los días, el clima: 10 grados centígrados en el Valle de México. Hay una probabilidad de precipitaciones del 2%, una humedad del 84%, vientos 11 kilómetros por hora. Y ya alrededor de las 14 horas, amigos de Tendencia, aumenta el calorcito importante, según lo que dice el meteorológico. 20 grados centígrados, soleado y humedad alta, humedad bastante alta para diciembre, 40% de humedad, vientos a 6 kilómetros por hora, esto alrededor de las 2 de la tarde. Así que bueno, sin más, este es el clima. Y le invito, señor Silva, que me acompañe a narrar un poco de la agenda del día de hoy. Como todas las mañanas, los números del COVID. Internacional abarco 2 notas, las tomamos de diversos medios, pero van dirigidas al tema Reino Unido, que ha puesto a temblar a la comunidad europea y al mundo en general. Parece que hay una cepa de COVID mucho más agresiva que esta que estamos viviendo. Así que bueno, toda la información en ese sentido, cómo está reaccionando por lo pronto Europa en torno al Reino Unido. Y en ese mismo tenor, países europeos suspenden vuelos a Reino Unido por variante, está fuera de control de COVID-19. Y nada más una nota que publiqué en redes sociales, pero que quiero dejar bien claro, y que en un momento más le pediré también a Pavel Silva, que más adelante pues subamos un tweet o algo en Facebook, no solamente en mis redes, sino en general en Tendencia, que quede marcado el día. Hoy la Secretaría de Salud dice
que no es más violenta esta cepa del COVID. Esta información que vamos a dirigir a ustedes íntegra, como lo está diciendo las autoridades del gobierno, dicen que no hay que alarmarse. En Europa están hablando de que es más agresiva y está fuera de control, para que el día de mañana no nos digan que no se dijo, que no se hizo y que no se armó. Llevaremos para darle forma a lo nacional la primera emisión. López-Gatell el viernes confirmó la suspensión de las actividades que no están obviamente permitidas en torno al semáforo rojo. Traeremos sus propias palabras. Y como dijimos, íntegro el mensaje de las autoridades. Nueva cepa de COVID-19 no es más letal. Ahí la dejo, porque vamos a enviar directamente la información de las autoridades en voz de la autoridad del sistema de salud. Empresa militar administrará y operará el Tren Maya, dice AMLO. Esto obviamente, pues de nuevo, alude al golpeteo al neoliberalismo y a los empresarios y demás, y a la privatización, pero le está cediendo toda la fuerza al ejército mexicano. En ese mismo sentido, las palabras del presidente, que habla de los empleos que generará el Tren Maya. Informe de avances en investigación, caso Langford Miller. Estaremos platicando también de las palabras del presidente en ese sentido. Después del brutal homicidio de Aristóteles Sandoval apenas la semana pasada, gobernadores piden reunión urgente de seguridad tras asesinato de Aristóteles Sandoval. Los gobernadores quieren hablar con el presidente de la República. Logramos captar en imágenes y con información que se nos concedió, con videos, el homenaje que se le hizo en el Congreso Local de Jalisco a Aristóteles Sandoval. En una situación compleja, triste para la viuda, expresa unas palabras. Recogemos un poco que creo que es valioso para poder platicar a fondo de la situación. En el Valle de México, alcaldesa de Naucalpan se casa en ceremonia con 150 invitados. Y estaremos reportando las 23 colonias que se suman a las que ya tienen más casos de COVID en la Ciudad de México, y escucharemos de viva voz las palabras de Claudia Sheinbaum. Y continuaremos también en la entrevista a partir de las 8:20 de la mañana. Mario Di Costanzo, la segunda parte. Hablaremos de la situación económica del país, de lo que se prevé para el 2021. También culminaremos con el tema de la situación de las posibles reformas de Banxico, la cercanía con el Banco de Salinas Pliego y bueno, el futuro del 2021 y por qué no, si nos da tiempo, hablaremos algo de sus pretensiones políticas que le depara a Mario Di Costanzo para el próximo año. Sin más, siendo las 7:19 de la mañana, agradezco la sintonía de todos ustedes y bueno, vámonos a un corte, señor Pavel Silva, y regresamos con la nota internacional. Comunícate a cabina vía WhatsApp al 55 45 70 0500 y déjanos tu comentario o denuncia. Tendencia informativa. Regresamos. Llegaron los desayunos al Rincón Norteño. Disfruta desde unos huevos al gusto o una torta, gorditas, burritos o sincronizadas. Obviamente todo al puro estilo norteño. Todo esto acompañado de un rico café o jugo de naranja natural. Disfruta de lo mejor del norte, ahora en Texcoco. Servicio a domicilio al 55 65 29 09 34 o visítanos en Avenida Hidalgo sin número, Sector 9, San Luis Huexotla, Texcoco, frente al Pozo de Agua de San Nicolás Huexotla. Los sabores del norte en un solo lugar, el Rincón Norteño. Cuando escuchas esto, ¿te son familiares? Sí, Michael. Sigue conduciendo. Entonces tienes que escuchar Flashback todos los días de 7 a 8 de la noche por Tendencia 102.1 FM. Tendencia. Me siento confundido. Ya no tengo oportunidades. Nada es como antes. Extraño a mis amigos. Estoy desesperado. Me siento muy triste. Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha. Nadie me entiende.
Esta situación nadie la esperaba, pero recuerda que no estás solo. Si la estás pasando mal, Centros de Integración Juvenil te acompaña. Tenemos más de 50 años apoyando a la juventud. Llámanos 55 52 12 12 12. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos... No, de nuevo. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos a estar escuchando a través del Morning Show por Tendencia FM. Tendencia informativa. Regresamos. Comunícate vía WhatsApp al 55 45 70 05 00 y déjanos tu comentario o denuncia. De regreso pues con las notas más importantes. Se me había olvidado comentar un poco de deportes el fin de semana. Yo esperaba que la pelea de Canelo contra Smith fuera más entretenida. Realmente bastante malita. El Canelo no tuvo rival. Y yo creo que llega el momento de empezar, ahora que se liberó de Oscar de la Hoya como él lo buscaba, pues tratar de llegar a pactar un peso interesante con Joshua. A lo mejor otra pelea con Golovkin, que fue de alto nivel. Porque bueno, Smith, campeón, invicto, pero bastante, pues, lejano a un tema de competitividad. Se hablaba de que se había desprendido el bíceps del peleador inglés. Sin embargo, bueno, la misma imagen se ve previo al arranque de la pelea. Pero sí, bastante que dejar la cartelera de box. Estuvo mejor la cartelera de la UFC, de las artes marciales mixtas. Pero bueno, hay muchos temas que hablar el día de hoy. No creo que nos alcance para deportes. Sin embargo, bueno, pues ahí está el tema. Digo, también me recuerdan aquí rápido en cabina. Sí, la derrota del América. Increíble, Carlos Vela les acomodó un doblete. Y bueno, un fracaso de Miguel Herrera, que acabó golpeado. Creo que estuvo mejor esa pelea de Miguel Herrera peleándose con el auxiliar del LA Football Club que con la de Canelo y Smith. Pero en fin, a lo que nos toca, que es lo primario y lo principal. En datos de Ciudad de México y Estado de México, información recurrente del sistema de salud. Acumulados 1.320.545 acumulados. 118.202 individuos, personas que perdieron la vida lamentablemente ante este virus asqueroso. Ocupación de camas 39% con ventilador, 46% generales. Esos los números tan terribles que vive el COVID en México y que bueno, pone al sistema de salud, por lo menos en el Valle de México, contra las cuerdas en ocupación de camas y en ocupación del trabajo tan duro y brutal que han tenido todos estos héroes del sistema de salud, a los cuales también el reconocimiento absoluto. Ahí está pues, por parte de Tendencia, el reconocimiento. Internacional. Y no podíamos hablarlo de otra forma, amigos. Había notas interesantes en el tema internacional. Había algo, queda obviamente todavía las ocurrencias de Donald Trump, más o menos que se había inventado una ley marcial para anular las elecciones. Ya realmente da más pena que otra cosa. Primero en la vida hay que saber perder, así como cuando ganó y nadie creía que iba a ganar y derrotó a Hillary Clinton, y la propia Clinton, que no daba crédito pero tuvo que asumir la derrota, y le toca a Trump ya dejar de jugarle al payaso. Queda muy lejano ya la posibilidad de ver a Donald Trump otra vez en la Casa Blanca, y en ese sentido, bueno, también culpó a China del hackeo más que a Rusia. En fin, notas notas que obviamente pues son importantes. Sigue más o menos la formación del gabinete de Joe Biden allá en Washington, pero no hay tema más importante ahorita, amigos de Tendencia Informativa del 102.1,
que la situación del COVID a nivel mundial. Antes de continuar, redes sociales: Facebook Tendencia Radio, Instagram Tendencia 102.1, el WhatsApp 55 45 70 0500. Mis redes también, por supuesto, para platicar con ustedes, a los cuales también agradezco día a día se sumen más seguidores. Y por supuesto ustedes saben que no son lo más importante, son lo único. Y bueno, pues agradecido siempre del apoyo y también de las quejas y las opiniones, porque de eso se trata. Esto es una interacción constante, así que muchísimas gracias. El Twitter @Claudio te informa y Facebook Claudio Altamirano. Europa aísla Reino Unido por cepa de COVID que arrasa en Inglaterra. Las naciones del continente europeo y de otros territorios han anunciado ya prohibiciones de viaje a suelo británico después de que se informara una variante de COVID más infecciosa, que está fuera de control y que en teoría no es más letal. Eso fue en primera instancia, pero por otro lado se habla de que es más letal, y aquí es donde vuelvo a poner el dedo en la llaga. No hay que aventurarse, no se sabe, no se trata de ser de aventar conspiraciones por aventarlas, pero no se sabe el resultado. Esto apenas es un desarrollo, y fíjense, en el momento que supuestamente se están otorgando las vacunas, realmente las cosas no pintan nada bien. Países Bajos primero, luego la lista se hizo más larga, naciones de la Unión Europea y Medio Oriente, y algunas de América, Colombia, Chile, Argentina me parece, prohibieron viajes provenientes del Reino Unido, mientras otros territorios consideran hacerlo en un intento por evitar que una nueva cepa del COVID arrase al mundo, y que esta, bueno, que emana del sur de Inglaterra y se propague primero por el continente europeo y después llegue a otras partes del mundo. Desde la Unión Europea se alistan medidas en común, mientras el gobierno británico anunció una reunión de crisis para abordar el bloqueo de los otros países. Brian Johnson ya en la madrugada estaba atendiendo, el primer ministro de Reino Unido, pues la problemática que aborda esta nueva cepa del COVID. Aquí está un listado: Países Bajos, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Austria, Irlanda, Bulgaria y Portugal, entre otros, anunciaron restricciones a viajes del Reino Unido después de que el sábado el primer ministro Boris Johnson informó que las compras y reuniones por la Navidad en el sur de Inglaterra deben cancelarse por la rápida propagación de infecciones adjudicadas a la nueva variante. Johnson de inmediato puso esas regiones bajo una estricta, lo que los ingleses llaman la clasificación 4, que es prácticamente una situación de emergencia nacional. El primero en reaccionar pues fue el gobierno de Países Bajos con sede en Ámsterdam, que optó por prohibir el tráfico aéreo de pasajeros con Reino Unido de forma inmediata y durante al menos 10 días. Ojo, que apenas empieza la medición, amigos de Tendencia. Siguiendo una recomendación de las autoridades sanitarias locales, se ha dicho que por lo menos estos 10 días pudieran prolongarse a otros 15 más. Así que bueno, ya de ahí Bélgica y Holanda tendrían restricciones fuertes respecto a Inglaterra. En un comunicado, el Ministerio de Sanidad neerlandés confirmó que un estudio realizado a principios de diciembre reveló que también circulaba un virus con la variante descrita por el Reino Unido, y que tras la alarma en Londres las autoridades sanitarias analizan esta cepa, cómo se produjo el contagio de la primera persona afectada y si hay casos relacionados en el país. Es decir, repito, amigos de Tendencia Informativa, este es el inicio de esta nueva cepa que no sabemos en qué sentido pudiera afectar el futuro de los vuelos a Reino Unido. El tema de las situaciones comerciales de por sí ya bastante grave en esta primera semana de información directa en torno a esta nueva cepa del COVID-19. La prohibición no incluye el transporte de mercancías ni la movilidad del personal sanitario al momento, y aún se mantienen abiertos los puertos como el de Rotterdam, así como el transporte ferroviario, por lo que aún es posible viajar en coche, tren y barco. Esto, repito, estamos hablando de los Países Bajos. Ahora, ¿qué pasa con Francia? Francia suspendió a partir de la medianoche y durante 48 horas todos los desplazamientos de personas procedentes de suelo británico, incluidos los relacionados con los transportes de mercancías por carretera, vía aérea, marítima o ferroviaria. Alemania, ¿qué sucede con Alemania? Bueno, Alemania estará reduciendo las posibilidades de conexión con el Reino Unido y Sudáfrica debido a la aparición de una variante del COVID-19. Esto lo anunció apenas hace unas horas un vocero de la administración federal de Angela Merkel. Y bueno, en alerta
se pueden ver básicamente el mapa que ya habíamos detallado. Hay países todavía que lo están dejando abierto el tema. Sin embargo, la prohibición está clara en los países marcados en el mapa: Irlanda, Alemania, Países Bajos, que se refiere a Holanda y a Bélgica, Francia, Portugal, Italia, Austria, Bulgaria, y se irán sumando más según el pronóstico que detallan varios medios en el continente europeo. Ahora, importante platicar características de la nueva cepa hasta el momento, y perdón que parezca grabadora, pero es que hay que dejarlo muy claro, porque el desarrollo de la propia enfermedad, o más bien, corrijo, no enfermedad, el desarrollo del propio virus no está establecido. Dice que en primera instancia habría aparecido a mediados de septiembre en Londres o en Kent, al sureste de Inglaterra. Vacunas contra el virus son efectivas para esta mutación, dicen expertos. Nada indique que cause una tasa de mortalidad más alta. Se considera potencialmente, esto fíjense nada más el número, es 70% más contagiosa que la anterior. Se está convirtiendo en la forma dominante, lo que conllevó una subida muy fuerte de los ingresos hospitalarios. ¿Qué pasa con Italia? Italia detectó un caso en la nueva cepa más contagiosa y anunció la suspensión de los vuelos procedentes de territorio británico. En Bélgica, la prohibición del gobierno es provisionalmente apenas por solo 24 horas a partir de la medianoche del domingo, pero además del transporte aéreo, esto está incluyendo al ferroviario, indicó esto el primer ministro del país, Alexander De Croo, a la televisión pública flamenca, el BRT. El gobierno austriaco ha prohibido también el aterrizaje de aviones procedentes del Reino Unido para atajar posibles contagios. Irlanda impuso una prohibición de 48 horas a los viajes procedentes del Reino Unido, y estas restricciones entrarán en vigor a partir de la medianoche del día de ayer, es decir, hoy, pero serán revisadas en la reunión del gobierno el próximo martes, aunque se espera que sean extendidas según los medios locales. Bulgaria, desde la capital Sofía, dijo que no permitirá la entrada de esta medianoche a los extranjeros que viajen del Reino Unido. Portugal también ha limitado los vuelos con suelo británico, y otros países de otras regiones, Turquía en la parte, en esta mezcla de un país que tiene parte europea y parte árabe, pues se está en la lista. Kuwait, Arabia Saudita vetaron los vuelos de los ingleses, y aquí está la información actualizada para que luego no digan, El Salvador, Colombia, Argentina, Chile, Perú y Canadá. Ahí los dejo. Entonces, bueno, pues en ese sentido, amigos de Tendencia, la situación pues nos está manejando la realidad de esta primer desarrollo, el cual nos deja pues obviamente con bastantes pensamientos, ¿no? Grecia, por ejemplo, impondrá a partir de hoy lunes aislamiento de 7 días a todas las personas que lleguen desde Reino Unido. Israel prohibió el acceso a extranjeros procedentes del territorio británico. Los checos impusieron medidas de confinamiento. Bueno, básicamente es la información al momento, que seguramente estaremos actualizando en el avance de estos días que parecen interminables en torno al COVID. Internacional. Y bueno, amigos, como platicábamos, las dos notas principales del sistema internacional que hemos trasladado aquí a Tendencia Informativa al 102.1 FM, pues nos conlleva este tema, ¿no? Países europeos suspenden vuelos a Reino Unido por variante fuera de control del COVID-19. Entonces habíamos más o menos hecho una revisión directa de los países que han tomado, ya las expresamos en este momento, que han tomado medidas importantes en torno a la situación del Reino Unido. En ese sentido, pues, que hemos visto que por lo menos la Comunidad Europea ya tomó cartas en el asunto, y aunque está empezando a enviar medidas preliminares, pudiera ser que esto fuera aún más grave, aún mayor, y habría que ver la pregunta que nos estamos haciendo: ¿qué está haciendo la autoridad mexicana? Ayer se reportaba que un vuelo de Inglaterra había llegado sin ningún tipo de filtro sanitario o de chequeo. Nosotros teníamos información
que no se puede, digo, y no quiero aventurarme, que habían sido 3 vuelos, sería cuestión, lo tenemos planificado checar, a ver si hay alguna forma de indagar o investigar en el aeropuerto cuántos vuelos. Por lo pronto hablan de 1 los medios en general. Hay otros medios, incluyendo Tendencia, que bueno, se nos avisó que eran 3 vuelos procedentes de Inglaterra. Aquí el tema es, no se ha hecho nada, y por eso es que vamos a trasladar las palabras en el siguiente bloque de la autoridad en el sistema de salud pública. Pues bueno, estoy yendo a las 7:37 de la mañana. Simplemente nada más quiero culminar con la información más importante respecto a esta situación que ya hemos platicado a fondo. Respecto, como les decimos, pues los países cómo lo están adoptando, qué medidas están haciendo. Ya también referimos a lo relacionado a la América Latina, y México pues aparece sin hacer nada. Ahora, pues pasemos a una nota, o más bien una información mucho más agradable. Hablemos de Nimex Intelligence. Durante estas semanas, amigos, hemos platicado de Nimex, el excelente servicio. Para los que recién se incorporan, yo quiero comentarles esta información porque el 2021 va a ser duro, amigos, eso es una realidad. Viene muy fuerte el tema y tenemos que cuidar el dinero, hacerlo crecer y tener una visión de ahorro y de inversión. Ahora, yo en lo particular recomiendo Nimex, pero me preguntarán, Claudio, ¿qué es Nimex? Bueno, Nimex es una promotora de inversión privada que tiene más de 4 años de experiencia y más de 80 millones de pesos administrados, especializados en el desarrollo y gestión de negocios en industrias de primera necesidad y con altos rendimientos. La pregunta obviamente que vendría de filo es, ¿con qué industrias trabaja Nimex? Bueno, commodities, agroindustria y bienes raíces, pero lo más importante es cómo funciona la inversión con Nimex Intelligence. Bueno, a partir de 20,000 pesos y desde 18 meses. Esto es que hay que estar con 20,000 como inversión primaria y los 18 meses para obviamente obtener la situación de resultados. Y aquí lo que más nos pone contentos es los resultados históricos que han tenido en intereses, que van desde el 15 al 22% anuales, pagados trimestralmente. Esto es lo importante, que se paga trimestralmente, altos intereses en un excelente manejo. Así que yo los invito a que a través de el aguinaldo que hoy nos está llegando a varios, pues tomemos una parte y destinemos esto al ahorro. Yo por lo pronto, noticia de última hora. Bueno, increíble. Andrés Manuel nombra a Delfina Gómez Álvarez como secretaria de Educación. Increíble. Es que no se puede. De verdad que uno no quisiera, pero bueno, en fin. Nimex Intelligence, así que ya lo tienen, amigos de Tendencia. Por favor, comuníquense o escriban un WhatsApp a partir de el número que en un momento más les vamos a dar. Es el 55 37 15 43 19. El 55 37 15 43 19. Así que, señor Silva, siendo las 7:40, mándenos a un corte y regresamos. Comunícate a cabina vía WhatsApp al 55 45 70 0500 y déjanos tu comentario o denuncia. Tendencia informativa. Regresamos. Nissan Texcoco quiere que tu Navidad sea increíble. Por eso tiene para ti las mejores promociones para que no te quedes sin estrenar. Increíbles bonos, meses sin intereses, 0% comisión por apertura, planes a tu medida, el mejor sistema de autofinanciamiento. Y además, tomamos tu auto a cuenta para que estrenes. Visítanos en Nissan Texcoco, Avenida Juárez Norte 418, Colonia San Mateo, en Texcoco. O comunícate al 595-100-0250. Consulta términos y condiciones en nissantexcoco.com.mx. Nissan, innovation that excites.
Llegaron los desayunos al Rincón Norteño. Disfruta desde unos huevos al gusto o una torta, gorditas, burritos o sincronizadas. Obviamente todo al puro estilo norteño. Todo esto acompañado de un rico café o jugo de naranja natural. Disfruta de lo mejor del norte, ahora en Texcoco. Servicio a domicilio el 55 65 29 09 34 o visítanos en Avenida Hidalgo sin número, Sector 9, San Luis Huexotla, Texcoco, frente al Pozo de Agua de San Nicolás Huexotla. Los sabores del norte en un solo lugar, el Rincón Norteño. La música en tendencia. La música que a ti te gusta escuchar. Atención público de tendencia, interrumpimos esta transmisión para comunicarles que exigimos más programas llenos de diversión. Por eso escucharán de lunes a viernes después del Morning Show a Hilary Merchant y Hilary de 11 a 12 del día. Solo por Tendencia FM. Tendencia FM 102.1. Siempre en tus oídos. Él me enseñó a fumar cristal, pero yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos a mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chochos, activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanas me hablaban, ¿y qué? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Grupo Tendencia te desea una feliz Navidad y que el 2021 sea un año lleno de salud, paz y mucho éxito. Tendencia 102.1. Sin duda este 2020 será un año para olvidar, un año que dejaremos ir, que hará historia, pero las cosas están cambiando. Hagamos equipo por un mejor 2021. Cuídate, somos Tendencia, somos radio. Feliz Navidad. Tendencia informativa. Regresamos. Comunícate a cabina vía WhatsApp al 55 45 70 0500 y déjanos tu comentario o denuncia. A la señal de Pavel Silva estamos de regreso, amigos, en pues lo referente a la agenda del día de hoy, 21 de diciembre del 2020. Y bueno, obviamente hay temas importantes como los del Tren Maya, hay ahorita lo de Delfina, que bueno, nos deja con dudas, nos deja con bastante duda la función de Delfina Gómez como secretaria de Educación, pero bueno, así la elección del presidente. Sin más, entonces, señor Silva, arranquemos primero con las palabras de López-Gatell Ramírez el viernes, hablando de la suspensión de actividades, y bueno, ahí iremos platicando más o menos cómo viene la agenda. A partir de mañana, 19 de diciembre, quedan suspendidas las actividades económicas y sociales en el Valle de México, tanto la Ciudad de México como el Estado de México, de hecho todo el Estado de México, excepto las que las autoridades locales. Bueno, ahí está la información de Gatell. Esto fue el viernes apenas, cuando ya no se aguantó la presión y se destinó pues a una situación de semáforo rojo, que 2 días anteriores había dicho que no importaba, luego que sí importaba. Bueno, pues ahí está. Y no sé si fue Claudia Sheinbaum la que puso un hasta aquí. Si es así, yo la felicito a la jefa de gobierno, porque creo que tiene que empezar ella a despuntar desde su gobierno y empezar a tomar decisiones y no que se las impongan desde Palacio Nacional. Ella misma lo dijo, es una opinión, dijo, hay un respeto absoluto al presidente, es el mismo proyecto, el mismo partido, bla bla bla. Yo creo que dijo hasta aquí. Y en ese sentido, amigos, hay información importantísima emitida ayer repito, y este video debe de quedar, este audio debe de quedar firme, siendo 21 de diciembre del 2020, para que en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en 5 meses, en un año, no digan es que no dijimos, es que no va a pasar nada.
como dicen los jóvenes, de los creadores de 5,000 muertos no habrá más, 60,000 sería una catástrofe, de los creadores del el cubrebocas no sirve. Bueno, de los creadores no es más letal, no hay de qué preocuparse, tomando en consideración que siendo las 7:46 de la mañana y el presidente en este momento en la mañanera, habrá que ver, nos actualiza directamente también Gustavo y Pavel minuto a minuto del acontecer de la mañanera, no se ha reportado nada en torno a los viajes de Reino Unido. Así que bueno, señor Silva, escuchemos en viva voz y le pido al auditorio de Tendencia ponga mucha atención. Son 7 minutos de información que estamos obligados a mostrarle y a darle. En los últimos días a lo mejor se ha hecho de manera más mediática la comunicación de la presencia de esta nueva variante del virus SARS-CoV-2 detectada precisamente en ciertas regiones de Inglaterra. La detección como tal tiene prácticamente ya 5 o 6 días e inclusive en base al inicio de síntomas de las personas, Inglaterra habla de que la identificación y por lo tanto la circulación de esta variante puede tener ya al menos algunas semanas, 2 o 3 semanas que ocurrió. Inclusive esto también sustenta o se evidencia por el hecho de que ya no solamente se encuentra esta variante identificada en Inglaterra, sino en otros países, inclusive también en países de las Américas. Entonces, en este punto es importante comentar lo siguiente. Las mutaciones que se han venido dando en relación al virus SARS-CoV-2, digamos el virus inicial, que en su momento se originó en el continente asiático y desde ahí se vio la dispersión a nivel mundial, han ocurrido en diferentes momentos del año y de la pandemia. Es decir, se han identificado diferentes mutaciones que en su momento lógicamente han dado origen a cadenas de transmisión de estas nuevas mutaciones, asociando lógicamente en nuevas, digamos, familias del virus que una vez que inician a transmitirse, pues bueno, generan también los contagios correspondientes entre las personas y estas se van asociando. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento y que de manera oficial publicó? De hecho, el día de hoy, 20 de diciembre, los CDC europeos, quienes son los que han estado de manera directa dando un seguimiento puntual a esta detección, que como comentamos tiene ya algunas semanas evidenciada en Europa. Primero, detectan que precisamente por deberse a una nueva variante del virus, la transmisibilidad del mismo ha sido importante e inclusive mayor que la que se ha observado en los virus previos. Esto todavía está bajo investigación y se necesitan más elementos para asegurar, digamos, qué tanta transmisibilidad o qué tanto incremento para la transmisibilidad se pudiera tener, dado que la investigación tiene que poder diferenciar entre lo que significaría un incremento de casos por el incremento de la movilidad, por la interacción que hay en estos momentos del año entre las personas para efecto de eventos en la comunidad, reuniones familiares por la temporada. De hecho, lo dice el mismo comunicado del CDC europeo, que están ellos investigando para ver hasta dónde es solamente la presencia de esta nueva variante o mutación, como otras que se han identificado en el año en el mundo, o está relacionado, va de la mano al incremento de la actividad lógicamente social que suceden en estas fechas. Lo que sí han podido identificar hasta el momento de todas las personas que tienen o se infectaron por esta variante, y digo esto hasta el momento porque falta todavía dar seguimiento a grupos poblacionales más grandes que en su momento enfermen, pero lo publicado hoy es que no encontraron que esta variante esté ocasionando enfermedad más grave o esté ocasionando mayores signos de alarma, menos aún que sea más letal, es decir, que produzca más mortalidad, dado que no provoca una enfermedad más grave, no provoca también la consecuencia de la defunción en comparación con las variantes o con los virus previos que ya se tenían identificados. Eso también lo comentan en la publicación que hace el día de hoy. ¿Qué es lo que ha manifestado tanto los CDC europeos como la Organización Mundial de la Salud? Que sí se requiere un seguimiento muy puntual, un seguimiento epidemiológico
de diagnóstico por laboratorio y de, lógicamente, coordinación entre los diferentes países para poder seguir investigando y conocer más a fondo y poder generar más evidencia científica en relación al comportamiento de esta nueva variante y, por lo tanto, las implicaciones que pudiera tener en materia de riesgo poblacional o en materia de riesgo, lógicamente, dentro del contexto de la pandemia. Hasta el momento, tanto lo que la OMS oficialmente ha declarado como el organismo europeo es esto, que todavía no se tiene evidencia de un cambio, digamos, importante o de un riesgo que en su momento conlleve a medidas de algún otro tipo, lógicamente para efectos de donde está ocurriendo, es decir, en las regiones de Inglaterra, se han tomado medidas como las que se toman en su momento con la enfermedad, es decir, cuando se identifica un caso positivo en este momento para la variante, pues se autorresguarda la persona, se aísla, se da el seguimiento de contactos para poder limitar en su momento la transmisión. Entonces, para efectos de México y de otros países del mundo, lógicamente, que estamos dando seguimiento a este evento, vamos a estar muy atentos de los posicionamientos que en su momento emita la Organización Mundial de la Salud, de los datos que empiece la misma Unión Europea y específicamente Inglaterra a publicar en estos siguientes días para ver qué es lo que han estado encontrando. Y recordar lo que decíamos al principio, esta no es la primera vez que se detecta en un momento determinado una mutación o una nueva variante, esto ya ha sucedido en otros países o inclusive asociado a la transmisión zoonótica. Recordemos, hace poco estuvo este tema también en medios en relación a los bisones, que en su momento habían una nueva variante que había infectado esta especie y que se había identificado contagios en personas que habían tenido contacto estrecho con estos bisones, pero lógicamente esto no significó tampoco que esta nueva variante pudiera generar diferentes riesgos, en todo caso a los que ya tenemos con el virus actual. Es decir, recordemos que más allá de una nueva variante y a la cual tendremos que seguir un seguimiento puntual para conocer su comportamiento, el virus ya conocido o el que circula inclusive en México, SARS-CoV-2, pues es un virus que tiene ya el potencial de producir enfermedad grave, sobre todo en personas con factores de riesgo, que los hemos mencionado continuamente, que si uno agrava de esta enfermedad puede llegar a requerir hospitalización general o crítica e inclusive puede llegar a fallecer. Nacional. Por pronto, lo acabamos de decir, con información que también recogemos, no solamente periódicos internacionales, sino también locales y el propio medio de información de Tendencia en la redacción que hemos venido administrando. Es importante comentar y decirlo. En primera instancia se habla que no es más letal, pero no se sabe. Es el primer tema. Y el segundo tema, que es donde yo de verdad no entiendo y no me cabe en la cabeza, se supone que es, fíjense nada más este dato, amigos, 70% más contagioso. En la noche de anoche se hablaba de que quedaban como 300 camas en el Valle de México. Y de esas 300, creo que 200 apenas estaban para terapia intensiva. Imagínense si de esta nueva cepa, vamos a quitarle lo letal, que ya sería así como lo que hablaba ahorita con mi querido Pavel Silva, ahorita en lo que escuchábamos estas palabras. Y parece broma, pero es una realidad. Hablábamos de cuántas películas y series hemos visto de apocalipsis y de zombies, porque aunque uno no quiera, pues las cosas se están enfilando a estar muy complicadas. Y yo la pregunta que hago es, si esta cepa llega, si ya de por sí está desbordado el sistema de salud pública, ¿qué va a pasar? Y no le acepto al gobierno que si por Calderón y que por si Peña Nieto y que por si los neoliberales asumieron la presidencia, asumieron el poder, tienen que prevenir, tienen que presentar. Y aquí está la primera
Uno no es gobernante, uno no es funcionario, y yo de entrada no entiendo cómo es que Argentina, que está en una crisis tremenda, que Chile, que Colombia, que El Salvador, ya tomaron medidas para el tema de los vuelos de Reino Unido, y aquí no se sabe bien si fue uno, si son dos, si son tres. Estamos en una situación de emergencia. Así que se asuman responsables de lo que pudiera suceder. Ya la señal de nacional que me había dado Pavel Silva: empresa militar administrará y operará el Tren Maya. Andrés Manuel López Obrador. El presidente Obrador dijo que las ganancias que se generen serán para las jubilaciones y pensiones de los soldados y marinos de México. Bueno, pues ahí está. Yo tengo mucho respeto por las Fuerzas Armadas, ¿eh? No quiero que se malentienda el tema. Las Fuerzas Armadas, y más en un país como este, ha habido muchísimas bajas de héroes, así como también los hay corruptos. Eso también lamentablemente es un mal en México, vinculados a lo peor del crimen organizado. Pero estoy seguro que la gran mayoría de las Fuerzas Armadas de este país, y lo hemos visto, han apoyado en sismos, han apoyado en inundaciones. La Marina se la juega del tú por tú contra el narcotráfico, lo propio que el Ejército. Así que yo no estoy diciendo que el Ejército no tenga el reconocimiento que merece tener, o las Fuerzas Armadas que merecen tener. Lo que nunca voy a estar de acuerdo es este tema de entreguismo y de puerta abierta a las Fuerzas Armadas. No, así no son las cosas, y en este sexenio López Obrador le ha entregado todo a las Fuerzas Armadas, incluyendo, por más que diga que es una situación de carácter civil, la Guardia Nacional está formada por ideólogos militares, y obviamente están cercanos a la visión militar. Entonces, a mí me preocupa mucho esta situación que está desarrollando el presidente. Dice, sin embargo, que para evitar la tentación de la privatización, el presidente decidió que una empresa de las Fuerzas Armadas opere el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y también administre y opere el Tren Maya. Ojo que estamos hablando de dos medios de transporte públicos de comunicación que son situación de seguridad nacional. En la zona arqueológica de Tulum, el presidente Obrador dijo que las ganancias que se generen serán para las jubilaciones y pensiones de los soldados y marinos de México. La operación y la administración del Tren Maya la tenemos que definir con tiempo. Estamos pensando que de Tulum hasta Palenque, que son 3 tramos del tren, más el aeropuerto de Tulum, de Chetumal, de Palenque y el aeropuerto Felipe Ángeles, la maneje una empresa que dependa directamente de las Fuerzas Armadas. Son 7:59, vamos a ir a un corte, pero antes de eso tenemos las palabras del presidente para poder analizar y platicar a fondo. Así que, señor Silva, vámonos a un corte y regresamos. Comunícate a cabina vía WhatsApp al 55 45 70 05 00 y déjanos tu comentario o denuncia. XHRDT, Tendencia FM. Transmitiendo con 3000 watts de potencia desde Texcoco, Estado de México. Radio Social Cultural. Tendencia FM 102.1. Llegaron los desayunos al Rincón Norteño. Disfruta desde unos huevos al gusto o una torta, gorditas, burritos o sincronizadas. Obviamente todo al puro estilo norteño. Todo esto acompañado de un rico café o jugo de naranja natural. Disfruta de lo mejor del norte, ahora en Texcoco. Servicio a domicilio el 55 65 29 09 34 o visítanos en Avenida Hidalgo sin número, Sector 9, San Luis Huexotla, Texcoco, frente al Pozo de Agua de San Nicolás Huexotla. Los sabores del norte en un solo lugar, el Rincón Norteño.
Cuando escuchas esto, ¿te son familiares? Sí, Michael. Sigue conduciendo. Entonces tienes que escuchar Flashback todos los días de 7 a 8 de la noche por Tendencia 102.1 FM. Tendencia. Él me enseñó a fumar cristal, pero yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos a mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chochos. Activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanas me hablaban, ¿y qué crees? Mamá, tenemos un pedo. Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Oye, bro, ¿y a ti qué música te gusta? Escucho desde punk, post-punk ruso, grunge, rock clásico, hard rock, reggae, heavy metal, ska, hardcore, black metal vegetariano progresivo, death metal, technical death metal, progresivo, alternativo, indie, emo, lounge, industrial, folk rock, country, dancehall, blues, gótico medieval depresivo, metal prehispánico y bossa nova. No, pues si te late el rock. Deberías de escuchar Bajo Tierra, por Tendencia. ¡Va! No te pierdas Bajo Tierra, con Antonio Sagrael. Y también me late el pop. Tendencia informativa. Regresamos. Comunícate a cabina vía WhatsApp al 55 45 70 05 00 y déjanos tu comentario o denuncia. Y de regreso, amigos, para seguir, platicando con ustedes en ese sentido, las palabras directas del presidente Obrador. Ya empezamos a dar un avance de lo que había hablado de la privatización y demás, que por eso es que cede el encargo del aeropuerto y del Tren Maya directamente a una empresa dirigida por las Fuerzas Armadas. Así que otra de las vertientes de las que se habló es la generación de empleos. Vamos a las palabras del presidente, señor Pavel Silva. Podemos dar opciones de trabajo, de empleo. En tanto, tenemos la vacuna, porque vamos a conseguirla. Ya se tienen compromisos en ese sentido. Este mes se va a empezar a vacunar y vamos de nuevo a tener la afluencia turística que se tenía antes de la pandemia. El presidente afirmó también que la construcción del Tren Maya genera empleo en la región sureste del país. Detalló que una vez que comience la construcción del tramo Cancún-Tulum, las oportunidades de trabajo serán mayores. Con esta obra se generan empleos. Es como si se estuviesen construyendo hoteles, como si se estuviese construyendo infraestructura de otro tipo. En los tramos del Tren Maya se está dando mucho trabajo y va a haber todavía más oportunidades de empleo, porque ya vamos a comenzar el tramo de Cancún a Tulum, que es un tramo con poca distancia con relación a los otros, pero complejo, porque se va a realizar la vía, el paso del tren en la misma carretera que se va a modernizar. El presidente López Obrador dijo que el proyecto del Tren Maya debe quedar bien cimentado para que sea entregado a quien asuma el gobierno cuando concluya su gestión. Ratificó que no es partidario de la reelección y se...
Bueno, y agradeciendo obviamente a Noticieros Televisa el aporte que nos da para poder transmitir hoy al tema de tendencia informativa respecto a la creación y generación de empleos. Estas palabras de Andrés Manuel López Obrador directamente allá en relación a lo referido pues al Tren Maya y a las utilidades de la generación de empleos que se harán a favor del país. Hay otro tema del presidente. Se habla de los informes en la investigación del caso Langford Miller. Escuchemos al presidente y platiquemos un poco al regreso. Mínimo se aprueba ya por parte de la CONASAMI el 15%, sin embargo el sector empresarial menciona una parte del sector empresarial que no está de acuerdo con esta situación porque podría haber pérdida de empleos, incluso mencionaron que es una medida incluso irracional. ¿Qué responden al respecto? Y pues si precisamente tienen ustedes previsto que pueda haber cierres de empresas o pérdidas de empleos pues por este hecho. Bueno, no se logró el consenso que se deseaba en la Comisión de Salarios Mínimos. No estuvieron de acuerdo los representantes de los empresarios. Desde luego, sí estuvo de acuerdo el sector obrero, los representantes de los trabajadores, y estuvo de acuerdo también el gobierno. En esta ocasión no hubo consenso de las tres partes. Sin embargo, no fueron muchas las diferencias. Sí se planteó un ofrecimiento de incremento por parte del sector empresarial, y los integrantes de la comisión consideraron que no era suficiente. Es que se debe de tener presente, se debe de tener en cuenta que el salario en México se desplomó durante el periodo neoliberal. Es de los salarios más bajos del mundo. Entonces, necesitamos, es urgente recuperar la capacidad de compra del salario mínimo. Además, así lo establece la Constitución. El salario debe ser justo y debe de alcanzar para el sustento de la familia. Ese es el mandato constitucional. Durante más de 30 años se castigó el salario de los trabajadores. Inclusive hubieron años en que los aumentos al salario mínimo estuvieron por abajo de la inflación. Ni siquiera era acorde con la inflación, sino aumentaban abajo de la inflación. Durante todo este tiempo de estar en el lugar 12 en el mundo en cuanto a el salario mínimo, nos caímos a los últimos sitios. Llevamos 2 años aumentando el salario mínimo y todavía no se avanza porque fue una pérdida del 75% del poder de compra, del poder adquisitivo del salario durante el periodo neoliberal. Y engañaron. Bueno, estamos de vuelta. Obviamente el tema de Langford, de este homicidio brutal que se diera hace algún tiempo, y obviamente platicando con el presidente respecto al tema del salario mínimo. El viernes amanecimos con el tema de Aristóteles Sandoval, el homicidio brutal que se diera
en un restaurante bar allá en Puerto Vallarta, Distrito 21 creo que se llamaba. Esto deja dos aristas. Primeramente pudimos obtener la información y algunas palabras en el homenaje a Aristóteles Sandoval en el Congreso de Jalisco por su viuda, por su señora esposa, que obviamente pues expresó algunas palabras. Creo que la valía periodística nos obliga a referir al audio de la viuda de Aristóteles Sandoval, así que adelante, señor Silva. Fuera la unidad la que nos guiara, una unidad cifrada en la idea de que todos somos jaliscienses y en que como clase política hoy estamos todos de luto. El ataque en contra de mi marido provoca un dolor indescriptible para nuestra familia y amigos, así como también implica una gran pérdida para todos ustedes, porque la partida de Jorge convoca más allá de colores o de partidos. Significa desolación para una generación entera que compartió con él el aula, los sueños, las causas o el gobierno. Todos conocieron a Jorge Aristóteles, pero no solo en su faceta como gobernador, sino desde su arraigo en una sociedad que lo vio crecer e incorporarse a la tarea política desde muy joven. Aristóteles fue hijo de esta tierra, y la condición que lo mantuvo siempre con los pies en el piso fue saber que sin importar a dónde fuera o hasta dónde llegara, su gente siempre lo recordaría como esa persona capaz de inspirar. Jorge fue un hombre de Estado, consciente de su convicción republicana y convencido de que la normalidad democrática radica en el diseño, no en la complacencia. La formación política de mi marido tuvo que ver más con la construcción del acuerdo que con la imposición de la verdad. Jorge Aristóteles fue un político distinto, divergente, osado. Su valía como político y luego como gobernante fue hacer lo que hubiera que hacer con tal de no permanecer estático. Por eso es que su recuerdo habrá de resonar por siempre en estos espacios, en el Congreso, del cual formó parte en el 2004 al 2007, así como Palacio de Gobierno y el Ayuntamiento de Guadalajara. Él será recordado como un hombre consciente de la labor de ser un buen político implica, alcanzar el consenso a partir de la suma de voluntades en torno a un mismo fin. Aristóteles no fue un hombre de conflictos, de enemigos o de rencores. Quienes hoy nos acompañan bien lo pueden constatar. Es por eso que su muerte es tan sorpresiva. Es por ello que su partida nos sacude a todos. Hace unos momentos en Palacio de Gobierno decía que si Jorge estuviera aquí, encontraría las palabras precisas para darnos consuelo. Nos diría que miremos hacia adelante, que no vale la pena voltear atrás, que no hay suceso que valga una andanada de rencor. Sin embargo, yo tengo mis dudas. ¿Cómo no sentir indignación ante semejantes hechos atroces? Confío en que se hará justicia. Confío en que esta pérdida habrá que hermanarnos como jaliscienses y así encontrar juntos una ruta que nos permita recuperar, aunque sea un poco, nuestros corazones, que brindemos amor a los demás y desde ahí hagamos de esta dolorosa despedida el momento perfecto para renacer y volver a comenzar. Aristóteles está vivo. Aristóteles está vivo en sus obras, en su legado, en las ideologías, en lo que nos enseñó, pero sobre todo en el gran amor que hizo que todos tuviéramos por él. Te vamos a extrañar, Jorge. Muchas gracias. Pues desgarradoras palabras de la viuda de Aristóteles Sandoval en este homenaje que se le diera en la Guardia de Honor allá en el Congreso de Jalisco, en una situación que bueno, vuelve a manchar, a teñir de rojo, a manchar de sangre la agenda de este país, el homicidio de Aristóteles Sandoval, ex gobernador
de Jalisco. Y bueno, esto obviamente generó repercusiones en el ámbito de la seguridad. Los gobernadores pidieron reunión urgente de seguridad tras asesinato de Aristóteles Sandoval. Esto obviamente la Alianza Federalista llamó al gobierno a sostener reunión urgente con el presidente y piden coordinación en común para enfrentar violencia. Como ustedes saben, amigos, bueno, pues este tema ha sido muy duro y se le está reclamando al gobierno federal desde la salida de Alfonso Durazo en torno a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que no haya nadie que encabece la estrategia de seguridad nacional, y eso es muy cierto. Además hay que recordar las palabras de Alfonso Durazo. Había referido en ese momento que todo lo tenía, que básicamente había resuelto toda la situación de grupos armados, no digo, ni siquiera recuerdo bien las palabras del ahora próximo candidato de Sonora por parte de Morena, pero sí como que había dicho, pues hice un gran trabajo y aplausos y mi premio es la gobernatura. Bueno, pues he ahí el tema. Despojémonos de toda indolencia e insensibilidad, coordinémonos, unamos los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para poner fin de una vez por todas a la violencia y la inseguridad, aseguremos certidumbre y paz genuina. Hagamos que vuelvan a confiar en sus autoridades en esta materia, que ante los atropellos y los crímenes no teman alzar la voz y estén ciertos que sus gobiernos los respaldan. Esto en un comunicado de la Alianza Federalista. Se llamó al gobierno del presidente López Obrador a reunirse de manera urgente para analizar la situación y replantear propuestas y ejes de acción en materia de seguridad. Solicitamos respetuosamente que la convergencia se dé antes de que termine el presente año. Advirtieron que tras los hechos violentos de Puerto Vallarta, no basta con expresar su preocupación por la situación de violencia que padece el país, sino que se requiere poner en marcha políticas, estrategias y acciones sustanciales, pues ni el temor, ni la inercia, ni la displicencia, subrayaron, rescatará la tranquilidad en las calles. Requerimos coordinarnos de manera integral con quien ocupe el cargo como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues desde la renuncia de Alfonso Durazo hace ya casi 2 meses no hay quien encabece la estrategia de seguridad nacional, insistieron. Apuntaron que acciones como abandonar la coordinación en materia de seguridad en Chihuahua perjudican directamente a la población y desechan tiempo y trabajo valioso. Queremos que nuestra voz sea tomada en cuenta en el próximo Consejo Nacional de Seguridad, pues es necesario que se retome la comunicación y el diálogo, lejos de todo tinte partidista o la politización. Pues bueno, vaya situación de violencia del país, vaya 2020, y de verdad que insisto, uno no quisiera, siendo las 8:19 de la mañana, yo les puedo comentar que lo hablaba también con Pavel, con Gustavo, con Brian, de luego llevar la agenda con la obligación, obviamente, y esta es nuestra chamba, es nuestro trabajo y lo amamos, el poder trasladar la información y poderlo hacer con libertad, que es lo más importante, pero no deja de ser un agotamiento también día a día mental, de salir de cabina y el absorber todo lo mal que está en México, todas las cosas que están mal, toda la violencia, toda la impunidad, todo el dolor. Basta. México tiene que estar en otra sintonía. México tiene que estar en otra forma de vida. No nos podemos acostumbrar a esto, a la sangre, a la violencia, a la derrota en la vida. 8:20 de la mañana, vamos a un corte y regresamos con más de Tendencia Informativa. Comunícate vía WhatsApp al 55 45 70 0500 y déjanos tu comentario o denuncia. Tendencia Informativa. Regresamos.
Nissan Texcoco quiere que tu Navidad sea increíble. Por eso tiene para ti las mejores promociones para que no te quedes sin estrenar. Increíbles bonos, meses sin intereses, 0% comisión por apertura, planes a tu medida, el mejor sistema de autofinanciamiento. Y además, tomamos tu auto a cuenta para que estrenes. Visítanos en Nissan Texcoco, Avenida Juárez Norte 418, Colonia San Mateo, en Texcoco. O comunícate al 595-100-0250. Consulta términos y condiciones en nissantexcoco.com.mx. Nissan, innovation that excites. Llegaron los desayunos al Rincón Norteño. Disfruta desde unos huevos al gusto o una torta, gorditas, burritos o sincronizadas. Obviamente todo al puro estilo norteño. Todo esto acompañado de un rico café o jugo de naranja natural. Disfruta de lo mejor del norte, ahora en Texcoco. Servicio a domicilio al 5565-290934 o visítanos en Avenida Hidalgo sin número, Sector 9, San Luis Huexotla, Texcoco, frente al Pozo de Agua de San Nicolás Huexotla. Los sabores del norte en un solo lugar, el Rincón Norteño. Él me enseñó a fumar cristal, pero yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos a mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chochos, activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanas me hablaban, ¿y qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos... No, de nuevo. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos a estar escuchando a través del Morning Show por Tendencia FM. Grupo Tendencia te desea una feliz Navidad y que el 2021 sea un año lleno de salud, paz y mucho éxito. Tendencia 102.1. Tendencia informativa. Regresamos. Sido los guapos del barrio, siempre hemos sido una cosa normal, ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal, y ahora vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco, y ves a una niña disimular. Has sido tú, ¿te crees que no te he visto? Has sido tú, chica cocodrilo. Has sido tú, la que me dio el mordisco. Has sido tú, has sido tú, has sido tú. Amigos de Tendencia, escuchando el ataque de las chicas Cocodrilo de Hombres G. Se nos ocurrió retomar a los españoles históricos del rock pop, Hombres G, con esta melodía que hace poco David Summers, me parece no hace poco, confirmo, hace como un año hizo un dueto con Alex Sintek, bastante buena la canción de esta versión, El ataque de las chicas Cocodrilo, en aquella época de esos éxitos que eran en aquel momento muy revolucionarios, entre las malas palabras y bueno, el fin el inicio de la nueva juventud española ya, a la transición del régimen franquista. Pero bueno, pues aquí estamos, obviamente muy contentos, como todos los días, redes sociales ya lo saben, Facebook Tendencia Radio,
Instagram Tendencia 102.1, el WhatsApp 55 45 70 0500 para todas las opiniones y charlas que quieran tener con nosotros. Y bueno, pues de altos bríos y agradecidos con Mario Di Costanzo, que se vuelve a sumar a esta charla, a esta emisión de Tendencia Informativa. Mario, ¿cómo estás? Claudio, muy buenos días, un saludo. Pues Mario, como siempre, agradecerte. Tuvimos mucha audiencia con tu charla y quedaron varios temas en el tintero, así que de nueva cuenta agradecerte. Quiero platicar muchísimos temas y ahora sí con más tiempo creo que nos va a dar la oportunidad de platicarlos. Arranco con, vamos a decir, culminemos lo pasado. Proceso saca, Mario, el día de hoy, y el New York Times también lo sacó el fin de semana, aunque ya nos explicaste, la preocupación que empieza a darse del gobierno estadounidense y de inversionistas en torno a la ley esta de Banxico, la ley Monreal, y manejan también una situación que está muy ligado a pretensión de Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno. ¿Mario? Sí, escucho. Sí, a ver, permíteme un segundo. ¿Nos escuchas ahí, Mario? Yo sí los escucho. A ver, un momento, déjame nada más revisar. Aquí, a ver, creo que ahí. Danos un momentito. ¿Sí, ya? ¿Mario? Sí, bueno. Sí, a ver, yo escucho lo que quiero. ¿Sí? A ver, Pavel, nada más confírmanos que se esté escuchando en la emisión. Creo que ahí ya. Sí, creo que... Mario, ¿me escuchas? Sí, escucho bien. Yo los escucho. Bueno, sí, yo todos, bueno, ya sé, pero perdón, Mario. No sé, no estábamos escuchando, no sé si escuchaste mi pregunta. Sí, acerca de pues la iniciativa y el beneficio o no directo sobre Banco Azteca. Exactamente, Mario. Te escuchamos y una disculpa por la demora. Al contrario, mira, yo te diría dos cosas, ¿no? El problema de los dólares existe en la economía, se da por la interrelación económica entre ambos países y interrelación comercial más que todo. Y yo te diría, sí, hay bancos que van a ser más beneficiados que otros porque unos no cuentan con corresponsal bancario, ¿no? Yo creo que son dos cosas que pues ambas son ciertas, ¿no? La primera es que existe un problema real en la economía y la segunda es que habrá bancos que se podrían beneficiar más que otros y estos son los que hoy no tienen un corresponsal bancario. Entre estos se encuentran Banco Azteca. De acuerdo. Teníamos muchos temas en la agenda la semana pasada, Mario, y me gustaría, ahora sí que tenemos de chile dulce y pozole para preguntarte. Una pregunta que me quedó la semana pasada que ya no nos dio tiempo. Alfonso Romo se va del gabinete de López Obrador. Sabemos que la relación era rara, por decirlo menos. López Obrador siempre había presumido su admiración por el presidente chileno Salvador Allende y se sabía que Alfonso Romo era muy cercano a Augusto Pinochet. Sin embargo, aún después de que lo clasificó como operador político de Salinas de Gortari, le dio una posición de privilegio. Se desgastó, después dijeron que era nada más por 2 años. La pregunta, Mario, en la ideología del presidente, ¿hay relación directa con los empresarios? ¿No le interesa al presidente? Sí es un tema de izquierdas y derechas y de socialismo y neoliberalismo. ¿Cómo ves ese perfil de López Obrador ahora sin Alfonso Romo? Mira, me parece que tendría que buscar un buen interlocutor con la iniciativa privada. Creo que no se tiene. Me parece que Alfonso Romo había hecho su trabajo independientemente de que hubiese sido o no escuchado por el presidente, pero incluso más allá del diálogo, las acciones que ha llevado el gobierno a cabo es lo que creo que a nadie
ni de los sujetos activos, digamos, en la iniciativa privada, ni de los analistas les convence la actuación del presidente. Vuelvo al tema de que se ha generado muy poca certeza y confianza en las decisiones del gobierno. Ahí tenemos el tema de las pensiones, tenemos el tema del outsourcing, tenemos el tema de la iniciativa del Banco de México, y no te digo porque sean buenas o malas, más allá de que sean buenas o malas, porque no ha sido lo que se ha acordado con la iniciativa privada o con lo que se ha platicado. El último hecho que tenemos es el tema del salario mínimo, y no es porque este se haya incrementado o no se haya incrementado, sino porque si están dialogando la iniciativa privada, habla de un incremento del 10%, el gobierno y el presidente desde hacía semanas habían señalado un porcentaje del 15%, y al final se toma como decisión el 15%, pues me parece que aquí el mensaje es que no se está hablando, pero no se está entendiendo a la iniciativa privada, lo cual es más grave porque los mensajes son pues muy contradictorios, y precisamente en este tema del salario mínimo, pues fíjate, se da el cierre de empresas, hay muchos desempleados, hay más de 1 millón de desempleados, hay 3 millones de gente en el desempleo total, han desaparecido casi 1 millón de pymes, y ahorita nuevamente con el semáforo rojo, pues es otro golpe a la actividad económica, y se decide arbitrariamente, digo arbitrariamente porque la iniciativa privada no fue escuchada, incrementar el salario mínimo 15%. Dirán, en México pocos se ganan el salario mínimo, pues sí, pero esto presiona al alza salarial por un lado, y por el otro lado, pues no viene de un acuerdo en donde claramente ahorita la importancia o lo urgente es la generación de empleos. ¿De qué sirve incrementar el salario mínimo 15% si no va a haber empleos que se ofrezcan, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que más que el diálogo, que es importante, debe haber esa certeza y esa claridad y esa, pues yo te diría, acuerdos con la iniciativa privada para que se genere un clima de confianza. Ahorita lo que se ha generado es un clima de desconfianza. Tú, Mario, eres un economista reconocido y obviamente nos da muchísimo gusto el poder platicar contigo. Y esto es una pregunta que va más de carácter de mi visión y que quiero trasladarla en este momento para ver tú qué visión tienes en el expertise que, bueno, pues has presentado durante toda tu trayectoria. Por ejemplo, no hace mucho escuchaba a un economista muy polémico, pero famoso, es prácticamente un rockstar allá en Argentina, Javier Milei. Entonces, Javier Milei hablaba de las tragedias de América Latina. Una era, por ejemplo, este tema del incremento al salario de forma artificial, que año tras año pareciera, Mario, que la injerencia del Estado en lo que se refiere a la economía termina siempre por ser más dañina y por lastimar a los más vulnerables. Y también refería una situación que no sé tú cómo lo ves, digámoslo desde la parte de la idiosincrasia del latinoamericano, pero ocupamos los lugares más bajos en libertad económica. ¿Habrá alguien, Mario, en tu visión o en tu visión política, habrá alguien que se faje los pantalones en México y empiece a reducir la injerencia del Estado? ¿O tú consideras que el Estado debe seguir presente radicalmente como lo hemos vivido año tras año? Mira, yo creo que la presencia del Estado debe, como se hacía o como se hace en otros países, debe limitarse a aquellas áreas en donde, digamos, el mercado no alcanza a arreglar el mercado, donde hay estas imperfecciones. Yo creo que el que se esté metiendo tanto el Estado en la economía, pues va a generar problemas no solamente
por muchas veces la incapacidad que pueda tener el Estado para generar o para competir con la iniciativa privada en muchas actividades, sino también por los mensajes en donde ya son preocupantes las decisiones, la forma de tomar las decisiones de políticas públicas y de injerencia o no del Estado mexicano. Por ejemplo, mensajes como las consultas para la cancelación de obras, las consultas para la determinación de inversiones, las consultas para temas relativos, te digo, al salario mínimo, o las decisiones, por ejemplo, de los órganos autónomos del Estado que tienen que ver con el sector de energía, en donde se ha golpeado a la inversión privada, pues no son buenos mensajes, al contrario, yo creo que a la larga van a ir deteriorando dos cosas, ¿no? La visión de los inversionistas y la llegada de inversión privada. Así es que me parece que la libertad económica que se está perdiendo se va a traducir pues en un deterioro social y en un deterioro en la desigualdad del ingreso. Para mí la mejor política social es la política que te genera un empleo bien remunerado y no la serie de subsidios que no niego que se tengan que dar en una economía y que se tienen que dar en áreas muy específicas. Pero, por ejemplo, aquí en este sentido hemos visto, digamos, dos políticas del Estado, ¿no? Digamos, la política de apoyo a adultos mayores, la cual me parece correcta, pero esta política de esos programas de jóvenes construyendo el futuro que se han generado, ya van a ser 3 años de esta administración, o que llegaron con esta administración. Yo me pregunto, ¿realmente están teniendo utilidad estos programas? ¿Realmente se están quedando los jóvenes a trabajar que son producto, digamos, o que toman estos cursos o preparación? Me parece que no. La estadía de la gente que ha tomado estos cursos pues es muy menor en comparación con el gasto que se esté realizando, y menos ahorita. Imagínate lo que hablábamos hace algunos meses, de qué sirve que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro llegue a sus o aumente sus capacidades hoy, si en unos meses no van a tener los jóvenes oportunidad de trabajar porque las empresas desaparecieron, porque el gobierno no actuó a tiempo. Entonces, me parece que el cortar la libertad económica y sobre todo metiéndose con el tema del mercado es muy dañino al mediano plazo para las economías. Temas como el salario mínimo, creo que van a ir incidiendo, y más cuando vienen acompañados de lo que se quiere hacer con el outsourcing, de lo que se hizo con el tema de pensiones. Es decir, estamos encareciendo el costo de la mano de obra en un momento en donde lo que hay que restaurar en esta economía pues es el empleo. Quiero continuar, tengo muchísimos temas todavía que platicar contigo, Mario, pero ahorita uno cortito previo al comercial que vamos a tener para después regresar en el segundo bloque y seguir platicando de, obviamente, economía y también de tu futuro político. Nos interesa saber qué proyecciones tienes, pero fíjate, hay un tema que me han platicado mucho los jóvenes aquí de Tendencia. Como te platicaba, pues es una estación para gente joven, literalmente, pero bueno, tenemos una variedad. Y hay algo que tiene muy indignada a la juventud, y creo que a todos, pero bueno, es un tema que se habló mucho del cambio. La adjudicación directa en este gobierno, en la 4T, pues supera a la de Peña Nieto y a la de Felipe Calderón, ¿no? O sea, ¿dónde quedó el combate a la corrupción y a las licitaciones y hacer las cosas abiertas? ¿Tú qué opinión refieres? Porque el argumento del presidente es que las adjudicaciones tan radicales se dan porque eran necesarias por lo mal que había dejado el gobierno Peña y Calderón, y por otro lado también habla de nosotros somos moralmente superiores. ¿Qué opinión te merece que los números de las adjudicaciones superen a los de Peña y a los de Calderón?
Mira, me parece que este gobierno ha confundido totalmente la transparencia y la rendición de cuentas. Es un gobierno donde no hay rendición de cuentas, en donde se ha reducido al mínimo, el cumplimiento de la ley. Me tuve la fortuna de ser funcionario público y no sabes el tema, la presión y las reglas tan estrictas que son el tema, por ejemplo, de las licitaciones. Yo no dudo que en el pasado se hayan cometido malas cosas, haya habido malos ejemplos de licitaciones y se hayan hecho, algunos funcionarios públicos lo hayan hecho mal, pero en general la ley pues no estaba mal, te obligaba a hacer las cosas bien y eran esquemas muy estrictos. Para mí el hecho de que en estos años se haya privilegiado la asignación directa sobre las licitaciones, pues es una falta de rendición de cuentas, es un fomento a la corrupción, porque todos lo sabemos, cuando hay una asignación directa no se respetan muchos candados que la ley tiene para evitar la corrupción. Se presta a muchísimas cosas. No es lo mismo que tú salgas a licitar cualquier obra o cualquier adquisición a que la asignación sea directa. Realmente sí hay un mar de diferencia entre estas dos cosas, pero sobre todo, en el fondo, yo te diría, pues este gobierno ha querido ser transparente, pues sí, pero no tiene rendición de cuentas, y para mí lo que fomenta la corrupción, lo que combatiría la corrupción realmente es la rendición de cuentas, no necesariamente la transparencia. Este gobierno pues puede hablar todas las mañanas, decir todas las mañanas lo que está haciendo, pero el chiste es que informe si lo que está haciendo está bien o está mal, en donde viene la rendición de cuentas y es donde puede venir el castigo a los funcionarios que no hacen bien las cosas. Entonces me parece que el haber hecho esto que se está haciendo con el tema de adquisiciones, pues nos va a permitir, o le va a permitir al gobierno pues manejar las cosas de manera discrecional a futuro, o tener estas asignaciones. Y no nos extrañe que en 1 o 2 años o este mismo año veamos pues escandalitos y asuntos de corrupción que se van dando en el gobierno, y que ya existen estos asuntos en el gobierno. Para mí, en ese sentido, la 4T pues ha perdido 2 de sus banderas con las que supuestamente llegó e iba a cambiar, que es el tema de la corrupción, en donde sin duda no ha habido ningún solo cambio, y el tema de la seguridad pública, en donde tampoco no ha habido ningún resultado. Entonces, estas 2 banderas, que fueron las banderas más importantes de Andrés Manuel López Obrador como candidato y de la 4T como movimiento, pues vemos que distan mucho de tener buenos resultados. 8:44 de la mañana, Mario Di Costanzo está con nosotros. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando con él de todos los temas que se refieren a la economía, también su futuro político, entre otros temas que quisiéramos abordar, y agradecemos pues a Mario. Así que, señor Silva, mándenos a un corte y regresamos a la brevedad. Tendencia informativa. Regresamos. Nissan Texcoco quiere que tu Navidad sea increíble. Por eso tiene para ti las mejores promociones para que no te quedes sin estrenar. Increíbles bonos, meses sin intereses, 0% comisión por apertura, planes a tu medida, el mejor sistema de autofinanciamiento. Y además, tomamos tu auto a cuenta para que estrenes. Visítanos en Nissan Texcoco, Avenida Juárez Norte 418, Colonia San Mateo, en Texcoco. O comunícate al 595-100-0250. Consulta términos y condiciones en nissantexcoco.com.mx. Nissan, innovation that excites.
Llegaron los desayunos al Rincón Norteño. Disfruta desde unos huevos al gusto o una torta, gorditas, burritos o sincronizadas. Obviamente todo al puro estilo norteño. Todo esto acompañado de un rico café o jugo de naranja natural. Disfruta de lo mejor del norte, ahora en Texcoco. Servicio a domicilio al 55 65 29 09 34 o visítanos en Avenida Hidalgo sin número, Sector 9, San Luis Huexotla, Texcoco, frente al Pozo de Agua de San Nicolás Huexotla. Los sabores del norte en un solo lugar, el Rincón Norteño. Que total voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos... No, de nuevo. Hola, yo soy Hilary Merchant y nos vamos a estar escuchando a través del Morning Show por Tendencia FM. Tendencia informativa. Regresamos. Comunícate vía WhatsApp al 55 45 70 05 00 y déjanos tu comentario o denuncia. A la señal de Pavel Silva, de regreso, amigos de Tendencia Informativa desde el 102.1 FM. Y bueno, extraordinaria charla que estamos teniendo con un economista de altos bríos, funcionario, diputado, en fin, muchísimas actuaciones que ha tenido nuestro invitado de hoy, Mario Di Costanzo. Así que estábamos platicando ahorita el tema de las adjudicaciones directas. Mario, tu opinión. Sí. El presidente anuncia otra vez y vuelve a tildar a los neoliberales y a las privatizaciones y, bueno, ya sabes, el fifí contra chairos y demás, pero vaya injerencia que le está dando al ejército, ¿no? Ahora una empresa directa del ejército se va a hacer cargo del nuevo aeropuerto, del Tren Maya. ¿No es una situación peligrosísima el delegar tanto a las Fuerzas Armadas? Pues no solamente es una situación peligrosa, me parece que es una situación que va contra la ley actual. El ejército pues tiene una función y un objetivo claramente encomendado en la Constitución política y pues en las demás leyes, y me parece que estar queriendo que el ejército administre aeropuertos, que el ejército administre pues la compañía o la empresa que va a operar el Tren Maya, es un tanto cuanto ilegal en el sentido de que no es acorde con el objeto que tiene la milicia, no es para lo que se tiene el ejército, y podría caer en la ilegalidad, amén de que pues es amenazante, es preocupante que usted esté utilizando el ejército para todo. Me parece que aquí el presidente pues está otra vez poniendo nerviosos a los inversionistas. Son ese tipo de mensajes un tanto cuanto irracionales, o que más bien parecieran ocurrencias en lugar de políticas públicas bien establecidas, sobre todo al querer poner estas empresas que operen pues tanto el aeropuerto de un lado como el Tren Maya del otro. Me parece que son este tipo de cosas lo que tiene digamos en stand-by a la iniciativa privada por la forma en que se asumen las decisiones en el país. Entonces creo que son muy malos mensajes, más allá del poder que se le está dando al ejército. Es una situación que hoy para mí contraviene la ley, contraviene el objeto mismo del ejército, y desde luego que le da vicios al Estado de estarse militarizando, lo que pues obviamente no tiene un buen impacto ni en la percepción de la gente, ni mucho menos de los inversionistas. En ese sentido, quiero aprovechar la ocasión contigo, Mario.
tú fuiste un personaje importante, bastante importante en la administración pasada, la de Enrique Peña Nieto, un cargo que no es menor ni mucho menos. Y bueno, ¿te acuerdas en la época de la transición? El presidente decía que le entregaba, vamos a decir tu gobierno, porque fuiste parte de él también, que le entregaba buenos números, buenas cuentas, después que le entregaron el país hecho un desastre, luego dijo que iban a crecer al 6, luego al 4, luego al 2, luego al 0, luego el -0, luego el crecimiento no importaba, y para acabar diciendo que bueno, se podían matar 2 vacas ahora en los poblados. Yo quiero preguntarte muy consistente, Mario, tú, ¿qué país le entregaron a López Obrador desde el gobierno de Peña Nieto respecto a materia económica, y qué opinión te merece a ti? Vamos a quitarle el tema de la pandemia porque me queda claro que es un argumento que se puede utilizar, pero previo a la pandemia, no solamente el nulo crecimiento, sino como el propio Alfonso Romo dice, vamos para atrás. ¿Qué visión tienes respecto a la transición de Peña y a las promesas incumplidas del presidente? A ver, en términos económicos, Peña entregó un país, yo te diría, muy estable. Peña entregó un país que crecía. Peña entregó un país con empleo. El empleo no era problema todavía en ese momento. Peña entregó un país en donde los números eran bastante manejables y sobre todo, el crecimiento económico, unas finanzas públicas sanas, eso sí. Había que limar algunos picos, es cierto, pero en términos generales el país tenía finanzas públicas sanas, tenía crecimiento y tenía empleo. Ustedes recordarán, desde terminar, digamos, el 2019 o en el 2019 con el cambio de la administración, empieza esta percepción incierta sobre la forma en cómo se toman las decisiones. Para finales del 2019, el país enfrentaba ya una virtual recesión. Se habían creado menos empleos, se habían realizado se tenía un crecimiento ya de la deuda pública, se tenía ya una caída en la inversión física directa del gobierno, y se tenía una reducción, yo te diría, muy absurda, un desmantelamiento del Estado mexicano. Si tomamos como este desmantelamiento, pues los despidos y los recortes que había habido en la administración. Hay dependencias que hoy no pueden hacer bien su trabajo debido a este excesivo recortes. Pero para mí el elemento más negativo del 2019 fue el desplome de la inversión pública. Porque también te voy a decir, yo fui muy cercano a Andrés Manuel y en el 2006 teníamos un plan de nación, nada más que ese plan de nación, las finanzas públicas tenían un secreto, y el secreto era: cambiemos gasto corriente por gasto de inversión. ¿Qué quiere decir? Que si voy a reducir 10 pesos de gasto corriente, voy a incrementar 10 pesos el gasto de inversión. Cosa que no ha sido así en este gobierno. En este gobierno se ha desplomado la inversión pública, y esto pues también ha generado un efecto nocivo ante la inversión privada, porque no ha habido un crecimiento tampoco de la inversión privada, pero fundamentalmente la inversión pública se ha desplomado, y se ha desplomado la inversión pública en salud, en educación, en infraestructura. El hecho de que se esté llevando a cabo estos proyectos cuestionados por muchos, el tema de la refinería, del aeropuerto, del Tren Maya, pues es una inversión pública súper concentrada en 3 proyectos, pero que no están generando o que no están contribuyendo a que crezca la economía. Entonces, él puede hablar mucho de los neoliberales y lo dice un tanto cuanto para descalificar, lo cual muestra aquí el dogmatismo del presidente de la República. Lo utiliza como un insulto, lo utiliza pues para descalificar, pero problema económico no había. Problema de falta de estabilidad en las finanzas públicas no lo había. Aquí, en 2 años de gobierno, yo te diría,
tenemos un desmesurado crecimiento de la deuda pública. La deuda pública ha crecido en poco más de 1.5 billones de pesos. Ya nos gastamos todos los ahorros petroleros, y yo te diría, ¿en dónde están? Porque no veo un crecimiento de la infraestructura pública, no hay una mayor inversión en educación, no hay una mayor inversión en salud. Es absurdo, por ejemplo, que en este año que está acabando, al IMSS y al ISSSTE se les haya reducido la inversión física directa en equipo. Me parece una cosa verdaderamente inverosímil, o me parece que como en un año como el que hemos tenido, haya subejercicios en las finanzas públicas. Entonces hay una falta de estabilidad en las finanzas públicas. Ya nos gastamos el ahorro petrolero que se había generado después de muchísimos años, y la pregunta es, ¿en dónde está ese dinero? Se ha concentrado ese dinero en programas, yo te diría, de tipo asistencialista, que no están generando un mayor bienestar. Ahí están las auditorías de la propia Auditoría Superior de la Federación. Vemos cómo habla de los resultados de tanto del gasto social como del gasto en inversión. Él mismo está señalando pues de muchas fallas y advierte muchas cosas. Por ejemplo, la auditoría o la revisión de la auditoría de CFE, pues yo te diría, es una joya. El auditor concluye diciendo que la CFE no está cumpliendo con el mandato de ser una empresa productiva del Estado, que no le está adhiriendo valor al Estado mexicano. Esa es la conclusión del auditor, ni siquiera mía. Entonces, pues esto me parece una aseveración muy grave, el hecho de que te digan que tus empresas productivas del Estado, como son Pemex y CFE, no están cumpliendo con su objetivo, y sin embargo les has inyectado miles y miles de millones de pesos. Actualmente, nada más como dato, la deuda de Pemex equivale al 20% de la deuda pública del país. Es decir, 2 pesos de cada 10 pesos que debemos, 2 pesos los debe Pemex. Y no se ha logrado estabilizar la producción, más allá de lo que haya podido haber dicho Octavio Romero en su mensaje de fin de año. No se ha logrado estabilizar la producción, y pues no garantiza que ésta se recupere. Entonces, yo creo que si bien es cierto, la economía mexicana había venido creciendo a una tasa promedio de 2.5, 3%, pero había sido constante este crecimiento. No había problemas, como te digo, graves de empleo, no había desestabilización, o había una gran estabilidad en las finanzas públicas. Es decir, la economía estaba caminando. Yo te diría que para la mayor parte de las personas, hace 3 años, pues la economía no era una preocupación. Hoy sí es una preocupación, y lo estamos viendo en todas las repercusiones que está teniendo la falta de empleo, pues en las carteras vencidas, por ejemplo, en la inseguridad lo estamos viendo en el cierre de empresas, lo estamos viendo en el incremento en los programas sociales del gobierno, que para mí pues ha sido una política absolutamente asistencialista, que no está generando pues una mejor distribución de la riqueza en las personas. Excelente, Mario. Son 8:59 de la mañana, hay muchísimos temas todavía que hablar, lastimosamente estamos por culminar. Vamos otra vez, Mario, a apartar de un espacio tuyo, si te parece, en enero, para que veamos el perfil del 2021. Pero antes de irnos, hay una pregunta muy recurrente que me han hecho en torno, obviamente muchísimos jóvenes y muchísima gente que nos está escuchando, pues obviamente reconoce tu sapienza. Realmente nos has dado una muy buena cátedra de economía. Quiero preguntarte, Mario, bajo la pregunta general que hemos podido seleccionar,
Y la pregunta para ti, Mario, sería, ¿qué futuro tiene Mario Di Costanzo en política? Es decir, ¿le tiras a ser candidato? ¿Te vas a ir al sector privado? ¿Quieres regresar al sector público? ¿Qué hay en el futuro cercano de Mario Di Costanzo? Mira, estoy buscando regresar, pues ahora sí que a mis orígenes. Quiero regresar a la Cámara de Diputados. He hablado con algunos partidos políticos, se han acercado algunos partidos políticos conmigo. Me gustaría hacerlo como parte de una alianza, ser un candidato de alianza, porque al final del día es lo que yo he venido tratando de fomentar, de estas alianzas entre los partidos políticos, pues para enfrentar a un partido pues que ha sido mayoría en este momento en la Cámara y que necesitamos restaurar los equilibrios en la Cámara de Diputados. Mientras Morena sea mayoría en la Cámara de Diputados, pues no se van a dialogar, no se van a debatir las decisiones y vamos a seguir viviendo en un ambiente de ocurrencias. Luego entonces sí, busco y me gustaría regresar desde luego a la Cámara de Diputados como un integrante de esta oposición constructiva que debe de generarse pues ante un gobierno que ha hecho poco por la gente y que ha hecho poco por el país. Pues Mario, muchísimas gracias. Amigos de Tendencia, ya saben, obviamente el agradecimiento a Mario, y Mario seguramente nos va a dar la oportunidad de hablar con él ahí por finales de enero. ¿Te queda bien, Mario? Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, y amigos de Tendencia 102.1, agradecerles de nueva cuenta la sintonía. El día de mañana tendremos en pláticas al analista político Víctor Manuel Camarena. Tenemos todavía invitados importantes previo al cierre del año. David Chaviria, doble de Daniel Trejo, actor principal ahí de La Casa de las Flores, también nos ha concedido una entrevista que también vamos a transmitir. En fin, agenda completa de Tendencia Informativa. A nombre de Pavel Silva y a nombre de Claudio Altamirano, servidor y titular de esta emisión, les damos las gracias ya a 3 días de Navidad, así que cuídense mucho, está el COVID muy fuerte, no salgan, no posadas, no fiestas, hay que ser responsables. Les envío un fuerte abrazo a todos. Un abrazo. Esto fue Tendencia Informativa. Ahora ya está usted informado. Le invitamos a que nos escuche en nuestra próxima emisión con lo más importante de la información. Tendencia Informativa. Los hechos al momento.